Eh, Buenas noches a todos. En, eh, en la noche de hoy, jueves, tenemos un invitado muy especial, el senador Jorge Enrique Robledo, senador al que conozco de mucho tiempo atrás. Quiero hacer una presentación de él para ponerlos en contexto de quién es esta persona que tanto le ha aportado a la patria con sus posiciones desde el Congreso de la República y obviamente con sus clases magistrales allá en la Universidad Nacional. El doctor Jorge Enrique Robledo Castillo es un arquitecto, profesor y político colombiano. Robledo se caracterizó en su historia en el Congreso de la República por ser uno de los miembros de oposición más críticos al gobierno del expresidente Uribe y de Juan Manuel Santos, y fundamentalmente ha liderado una oposición muy radical contra los tratados de libre comercio entre Colombia y diferentes países del mundo, que tiene ya una ventaja competitiva con el nuestro por la capacidad financiera de sus infraestructuras. Entre sus posiciones políticas está en la lucha contra el neoliberalismo, y vamos a hablar de eso en un segundo, y la defensa de los derechos y las libertades democráticas de los partidos de izquierda. Bienvenido, senador, ahora candidato a la presidencia. Muy buenas noches, Javier. Gracias por su hospitalidad. A Jaime también mis saludos y a todos quienes nos están viendo un saludo cariñoso. También nos acompaña Jaime Orejarena, quien es la persona que nos ha acompañado siempre en nuestro programa. Bienvenido, Jaime, ¿cómo le va? Gracias, Javi. Buenas noches, senador candidato. Bienvenido al programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien. Senador Robledo, los países solo cambian cuando cambian sus gentes y ellos se deciden a cambiar a sus dirigentes. Ese es un canto y una expresión muy poderosa de requerimiento a la población ciudadana. ¿Qué es lo que deben cambiar? ¿Cuáles son los dirigentes que deben cambiar según su señalamiento, senador Robledo? Sí, Javier. A ver, esa es una frase que yo he acuñado desde hace tiempos, porque la gente se pregunta, ¿no? Y en cierto tono de reclamo a veces nos dicen a la oposición, bueno, pero ¿cómo es que cambiamos esto? Como si esa fuera, digamos, nuestra responsabilidad exclusiva, quienes somos los dirigentes que promovemos el cambio. Entonces, yo con esa frase lo que hago es hacer la reflexión de que quienes nos gobiernan son los que han sido elegidos por los ciudadanos y que en ese sentido, mientras los ciudadanos sigan votando por los que yo llamo los mismos con las mismas, pues seguirá pasando lo mismo. Entonces, hago esa reflexión que usted acaba de señalar, ¿no? ¿Cuándo cambian los países? Los países no cambian cuando cambiamos los dirigentes. Los dirigentes somos más o menos iguales desde siempre. Usted mira estos personajes que nos han gobernado, y yo digo que han sido así iguales desde chiquiticos, horribles. A mí, ¿cierto? Lo que necesitamos es que la gente cambie su manera de pensar y su manera de votar. ¿Cuándo cambiará entonces Colombia? Cuando los colombianos cambien su manera de pensar y su manera de votar. Eso es a lo que los estamos llamando. Ese es el significado de esa frase. Parece superficial, pero es muy profunda y es un reclamo a la ciudadanía finalmente. Porque hay mucha gente que quiere el cambio, pero no lo quiere votar. Quiere votar el cambio, pero vota por el mismo. Sí, quiere votar el cambio, quiere el cambio, pero vota por su verdugo. Entonces así, pues es imposible. No, es que le estás dando patente de corso a la gente para que construya su propia revolución desde muy adentro, ¿no? El cambio nace en el corazón de la gente y en la esperanza de la gente de ver otras personas dirigiendo los destinos de la patria, ¿no? Y así es, y esa es la historia de la humanidad. A ver, yo pongo un ejemplo de un cambio pues que no es idéntico, pero lo señala. Entonces, digamos aquí, hasta el 19 de julio de 1810, pues esquematizo un poco, los de nuestros antepasados, que en esos días se llamaba la Nueva Granada, pues se aguantaron a los españoles pues 300 años, ¿sí? Hasta el 19 de julio. El 20 de julio amanecieron en Santa Fe, lo que hoy es Bogotá, y dijeron, bueno, no va más, se acabó la guachafita, y esa tarde tuvo que salir el virrey Sámano
con sus pies en polvorosa. Pues es una figura que no es idéntica, por supuesto, en este momento, pero sí es la idea de que las cosas cambiaron cuando la gente se decidió a cambiar. Después vinieron Bolívar y Santander y tantas historias que se pueden contar, pero lo primero fue una voluntad de cambio de la ciudadanía, y eso sucedió en todo el continente americano. Acuérdense que ese año de 1810 es de conmociones en todo el continente y las cosas cambian. Y así uno puede contar pues muchísimas historias de Colombia y de otras partes. Senador Robledo, me gustaría como ir entrando ya un poco en materia, pero primero en materia sobre hechos, digamos, y dinámicas que se han dado en los últimos días con respecto a la política nacional y específicamente con respecto a su campaña, el tema de Fajardo y otros. Pero antes de llegar allí, quiero como que usted nos explique un poco cuál es su visión del 2022. ¿Por qué es importante para los colombianos tener una persona como usted presentando una visión hacia el 2022 distinta a la que los otros partidos están presentando? ¿Y qué quiere decir el pacto nacional que quiere usted sacar adelante? Y sobre todo, ¿por qué un partido como Dignidad? ¿Por qué no el MOIR? A ver, digamos esto, Javi. Yo he presentado mi nombre como una opción a la presidencia de la República en el 2022, y es una cosa con toda seriedad, y he dicho que hoy hasta el final nada distinto de una elección me saca de ese proceso. Ahora, esta es una de las propuestas, o a mi juicio, pues la principal, llamémosla así, propuesta de cambio para ese año. Ese es un año en que otra vez Colombia va a votar continuismo o cambio, o los mismos con las mismas, o cambiar las cosas. Bueno, entonces yo qué les estoy diciendo a los colombianos, que el cambio que estoy proponiendo, creo yo, es el que necesita Colombia, porque es, como usted ya lo mencionó, un gran pacto nacional. Un pacto nacional consiste en unir a todos los sectores de Colombia, desde los sectores populares, las clases medias, los empresarios, que estén por hacerle transformaciones democráticas a Colombia. Fíjense que estoy proponiendo una cosa que no parece fácil, pero que yo estoy convencido que es posible. Es posible encontrar intereses comunes entre los sectores populares, las clases medias y los empresarios, tanto del campo como de la ciudad. Esa es mi gran propuesta. Ahora, esto tiene muchos elementos de unidad, ¿no? Temas de educación, de salud, lucha contra la corrupción, contra la violencia, el monopolio de un Estado democrático sobre la fuerza. Todas son mis convicciones. Pero hay una que estoy enfatizando, que se resume en esto, que es crear fuentes de empleo y fuentes de empleo. Porque ahí, en ese problema de que no haya las suficientes fuentes de empleo, a mi juicio está la base de todos los demás problemas nacionales. Fíjese, Javi, que no estoy diciendo empleos, sino fuentes de empleo, porque el empleo no sale del cielo. El empleo aparece cuando alguien en el agro decide hacer una inversión, sea un campesino, un empresario, el que sea, y se crean unos empleos. El empleo aparece cuando alguien en la industria decide hacer una inversión y se crean unos empleos. O aparece cuando alguien compra un taxi y ahí aparece un empleo. Entonces, fíjese que sí es verdad que hay una identidad entre los sectores populares, las clases medias y los empresarios en un proyecto por sacar a Colombia adelante, empezando por encarrilarlo por la idea de crear más y más y más mejores empleos, y para ello necesitamos crear más y más fuentes de empleo y de riqueza, que finalmente también es la riqueza la que permite el desarrollo de los países. Esa es una propuesta que realmente solo estoy planteando yo, pero que además tiene que ver con toda mi lucha política. Usted se debe acordar, toda mi lucha en contra del libre comercio, de los TLC, del neoliberalismo es eso. Yo advertí que iban a arruinar al país, lo iban a llenar de pobres y desempleados, y eso es lo que efectivamente está sucediendo, y eso es lo que necesitamos para que Colombia empiece a resolver sus problemas. Sí, me consta la lucha porque la dimos juntos en su momento con Gómez Gallo. Usted, su persona y yo estuvimos viajando por todo el país reclamando el derecho a oponernos a ese tratado de libre comercio como nación, porque no estábamos preparados, porque no teníamos las condiciones para salir a competir con economías que lo subsidiaban absolutamente todo. Ahora más tarde vamos a llegar ya a ese tema que me parece muy importante, pero veo que el común denominador de la propuesta suya del Pacto Nacional gira en torno al tema del empleo. O sea, usted va a ser el candidato que construya una plataforma seria
incluyente entre empresarios, empleados y grupos ajenos como políticos, legisladores, para construir un empleo digno para los colombianos. Esa es su visión, fundamentalmente. Ese es el enfoque que tiene que ver, fíjese que yo insisto en lo de las fuentes del empleo, porque tiene que ver con crear más riqueza. Javi, en la base de todos los problemas nacionales, la corrupción, la violencia, etcétera, como un caldo de cultivo de todo eso, está que este es un país de una economía de mercado subdesarrollada, muy atrasada. Este es un país muy premoderno en muchas cosas. Apenas el 20% de los colombianos, gente como nosotros, está inmersa en el mundo de la modernidad. El resto del país está excluido sobre eso. Yo suelo decir que si uno le saca a Colombia una foto desde un satélite y abajo le aparece un océano de atraso y unos islotes de modernidad que también existen, distinto de lo que pasa en los países desarrollados, hacia donde migran los colombianos que se van huyéndole al desempleo. No sé, Estados Unidos, España, etcétera. ¿A qué es a lo que van? A buscar países donde lo corriente sea la modernidad y el progreso y no la cosa extraña como nos sucede en Colombia. Claro, aquí hay cosas que hay que defender y que tenemos que cuidar porque son avances, pero de eso solo disfrutamos si bien nos va, digamos, el 20% de los colombianos, o ahora con la pandemia menos, porque la pandemia lo que ha estado es tirando gente afuera de la modernidad, ¿sí? A la informalidad, al rebusque, a las peores condiciones. Ahí está la base de todo. Ahora, en torno a eso, también habrá que hacer un acuerdo político con gente de todos los orígenes. Yo no estoy vetando en general a nadie en lo que tiene que ver con su pasado político. Y por supuesto que esto tiene que incluir otros asuntos. El Pacto Nacional tiene eso como un punto muy importante, pero, por ejemplo, lucha frontal contra la corrupción, por supuesto, eso es absolutamente inaceptable. O, por ejemplo, no más violencia. Necesitamos el monopolio del Estado sobre la fuerza. Colombia no puede seguir siendo un país donde al que no le gusta algo, entonces se echa una pistola al bolsillo y arranca que dice que imponer su orden. Ahora estoy hablando del monopolio del Estado sobre la fuerza, un monopolio democrático, garantista, ajustado a la Constitución y a la ley. Y sobre cada tema de esos habrá que hacer un pacto. Entonces, por ejemplo, habrá que hacer un pacto por la educación. Yo soy, y usted lo sabe bien, partidario de la educación pública. Fui profesor en la Universidad Nacional de Colombia, en Manizales, 26 años. Pero yo tampoco estoy por estatizar entonces la educación privada, ¿sí? Ni por estatizar nada en Colombia. Y eso es parte del Pacto Nacional. Este no es un proyecto estatista contra la propiedad privada. Pero sí vamos a hacer esfuerzos porque la educación privada que existe mejore realmente, porque hay una parte grande de esa universidad privada que son instituciones de garaje, que más que instituciones de educación, son instituciones, digamos, para explotarlas como si fuera, digamos, una venta de alfandoques o de cualquier cosa, y eso por supuesto que no puede ser así. En salud también propuestas de cambio, o sea, en cada tema. Usted sabe también, Javi, que yo soy una persona supremamente estudiosa toda mi vida y tengo un equipo de especialistas que me respalden. Entonces tenemos un diseño para cada cosa, diseño en el que cabe el país entero. Por ejemplo, sobre el sector financiero también lo he señalado. Ese sector necesita modificaciones, transformaciones. Aquí hay que bajar la tasa de interés, hay que permitirle el acceso al crédito a la gente sencilla, a la gente común y corriente. El agro no puede seguir funcionando con el crédito de los proveedores o con los créditos de los agiotistas. Pero claro, también sobre la base de asegurarle a ese sector financiero que no los vamos a expropiar, ni a confiscar, ni a quitar nada a nadie. Entonces, senador, insisto en esta idea de que en este país del que yo estoy soñando cabemos todos. Yo estoy echando mucho esta frase, que el sol brille para todos, que es lo que hoy no pasa. Hoy el sol les brilla a unos cuantos y eso no me molesta que les vaya bien, pero hay una cantidad muy grande de colombianos excluidos de la modernidad. Senador, lo interrumpo un segundo porque hablando del tema de la seguridad y hablando del tema de la paz y hablando de este concepto de seguridad que debe ser un concepto macro que nos cubra y a todos los colombianos, que nos dé garantías a todos los colombianos, hay una pregunta que nos llega de Arauca. Yo quiero que revisemos la pregunta a ver cómo enmarca usted esta preocupación que tienen en el departamento de Arauca. Después vendrá una pregunta de Cali para todos los periodistas, bueno, no todos, algunos que escogimos para este programa. Adelante, Alex. Senador Robledo, buenas noches.
¿Qué hacer con una guerrilla abiertamente narcotraficante y fortalecida, que sigue asesinando líderes sociales, excombatientes, población civil y además cometiendo toda clase de infracciones contra el derecho internacional humanitario? Es un Estado desgastado por opositores que no permite que a estos grupos se les dé el estatus de terroristas. ¿Cree usted, senador, que vale la pena seguirlos protegiendo, creyendo que con dádiva se va a firmar la paz? El monopolio del Estado sobre la fuerza. Ese es un principio universal de la civilización, además, eso no hay que ser ni de una vertiente política o de otra, pero a lo que los seres humanos tenemos que aspirar es a que haya un Estado que monopolice la fuerza. Insisto también, fuerza civilizada, democrática, garantista, no puede ser un Estado que viole los derechos humanos. Ese es el criterio principal. Ahora, ¿cómo alcanzar eso? Pues digamos que la historia no solo de Colombia, sino de la humanidad dice que ahí se puede avanzar por la vía de procesos de paz o por la vía de la confrontación. Pues yo insisto, el Estado tiene que garantizar el monopolio sobre la fuerza, pero si aparece la posibilidad de hacer algún proceso de paz con fuerzas, digamos, políticas alzadas en armas, eso también se puede mirar. El problema es garantizar que eso se haga como se tiene que hacer, pero irnos saliendo de la violencia en un proceso, y a quienes se empecinen en ponerse al margen de la ley, pues ese Estado garantista, repito, tendrá que actuar de acuerdo con lo que nos ordena la Constitución y la ley. Yo llego a la presidencia de la República a jurar cumplir con unas normas, y las voy a cumplir en todas las circunstancias, sean fáciles o sean difíciles de cumplir. Claro, es que ahí está el gran dilema, y es que la población colombiana siente que algunos candidatos van a llegar a la presidencia a hacer lo que les da la gana con la autoridad, con el orden, con la ley, con las Fuerzas Armadas, para darle gusto a unos grupos al margen de la ley que están en el campo, y no se dan cuenta es que el que llega tiene por obligación que asegurarse con las Fuerzas Armadas para hacer cumplir la ley, punto. Y ese es un mandato de la Constitución Política Colombiana. Ahora, aquí de pronto a mí vale la pena recordar una cosa, ¿no? Yo he estado pues toda mi vida en la oposición, desde que era un muchacho en la universidad, ¿no? Y toda la vida he dicho no a la lucha armada en Colombia, toda la vida. Hoy decir, esto se lo digo a los más jóvenes, hoy que alguien se pare y diga la lucha armada es un desastre, esa violencia política no arregló nada y lo empeoró todo, que dijo el padre de Rundia. Hoy decirlo, digamos que es relativamente fácil, pero decir esto en 1970, en esa década o en los 60, pues era bien difícil, porque lo que había en toda Colombia y en América Latina era una corriente que decía que las cosas se arreglaban a ti. Pues bueno, y hubo algunos que con valor civil y con decisión dijimos no estamos de acuerdo. Y eso nos costó todo tipo de dolor de cabeza, inclusive asesinatos de amigos nuestros. Pero bueno, esa fue nuestra posición. Yo respaldé entonces por eso el proceso de paz que se realizó en el gobierno anterior, pero lo respaldé desde la crítica a la lucha armada, no desde el aplauso a la lucha armada. Y una de las cosas que celebro de que ese proceso de paz se haya podido obtener es que las FARC terminaron por reconocer que no era ese el camino, digamos, que conducía a las transformaciones de Colombia, y ese sigue siendo mi punto de vista, que es por completo indeclinable. Si eso no fue acertado hace 50 años, en unas condiciones bien diferentes, pues ahora muchísimo menos. Entonces, por ese lado, los colombianos deben tener la tranquilidad de que esa es mi posición y es de principios, y bueno, la asumiré como jefe del Estado. Muy bien, senador. Sigue adelante, Jaime. Gracias, Javier. Senador, todas las propuestas que usted ha llevado, todos los debates que ha presentado en el Congreso, en el Senado, son fundamentados, son estudiados. Seguramente su UTL es la que más trabaja para permitirle tener sustento y soporte en todo lo que afirma. Su propuesta de hacer un gran pacto nacional es una cosa que suena muy seria, muy concreta, pero en medio de esta crispazón en la que andamos, en medio de esta guerra por el like, de estos insultos en Twitter, y con esa abstención electoral tan grande, con ese desinterés de la gente por la política, sus propuestas son demasiado serias en un mundo que cada vez es más vano. ¿Cómo lograr que la gente se interese tanto por ellas al punto de que decida aceptar su propuesta y convertirlo a usted en presidente?
Pues no me queda otra cosa, Jaime, que insistir e insistir e insistir. Yo soy una persona de principios y de convicciones y no voy a hacer nada indebido para conseguirme un voto, ni avivatadas, ni agresiones, ni maltratos. Entonces, por ejemplo, fíjese usted que en esta pelea de perros y gatos en que se nos volvió Colombia, usted no me ve a mí actuando. Yo hago mis debates y voy a fondo, y si tengo que decirle al pan pan y al vino vino, se lo digo, ¿sí? Pero no me meto en la pelea de los perros y los gatos, que puede ser la más productiva, porque yo apelo a la inteligencia de la gente, a la comprensión, etc. Yo no quiero ganar de cualquier manera. Tengo unos límites, unos principios que no supero, que no rebaso, y si gano, gano, me alegra mucho, y si pierdo, bueno, pues digamos que eso es la decisión ciudadana. Este es un asunto clave, pero permítame, yo aprovecho esta pregunta, Jaime, para ampliar un asunto, para ilustrarlo del Pacto Nacional de la mejor manera. Yo he estudiado mucho la historia del mundo, los distintos países, y he descubierto que en el mundo de las economías de mercado hay unos que son los países exitosos y otros que en la economía de mercado vamos muy rezagados, muy atrás. Eso lo saben bien los colombianos por su experiencia. La gente se va de Colombia, de una economía de mercado subdesarrollada. Hay 5 millones de colombianos en el exterior a buscar ¿qué? Las oportunidades que no tienen. Entonces he estudiado con mucho cuidado este asunto de qué han hecho allá. Y en todos los casos, ojo con esto, en todos los casos el proceso de transformación de esos países, porque es que no nacieron así, sino que llegaron a ser así. En todos esos procesos, en el inicio hay un pacto nacional. Un pacto nacional entre los trabajadores, las clases medias y los empresarios para desarrollar el país. Entonces pongo mucho esta idea que Colombia o cualquier país es como un barco grande. Entonces en los barcos hay camarotes, y hay camarotes de primera clase, de segunda, de tercera, y hay disgustos y desacuerdos entre los que van en el barco, pero todos tienen un acuerdo básico, es que no les sirve que el barco se hunda, porque si el barco se hunden todos. La película del Titanic tiene eso de interesante, ustedes se acuerdan que claro, unos iban abajo del barco en unas condiciones lamentables, pero cuando el barco se hundió, los de arriba, los que no sabían qué hacer con los diamantes, también se hundieron. Esa es una posibilidad que tienen los países. Entonces, primer criterio de unidad de los que van en el barco, que el barco no se hunda. Entonces está prohibido que vendan taladros en el que tenga alguien como negocio, vender taladros a vivir en el barco para hacerle huecos al casco del barco. Ese negocio se le tiene que decir a esa persona, oiga, ¿sabe qué? Ese no. Usted puede hacer muchos negocios, pero ese no me lo hace aquí porque viene del barco. No me subo a taladros al barco. No me subo a taladros al barco. Bueno, y un capitán del barco que sea un tipo entendido y tenga una buena carta de navegación para que no le dé al barco, con el barco a un arrecife. Esa es la figura. Eso es lo que estoy proponiendo que hagamos. Eso es lo que han hecho los otros países del mundo. Miren, yo les doy este dato. Corea y China eran más atrasados que Colombia, más pobres, menos industrializados, etc. En 1950. Y con dos sistemas políticos muy distintos, antagónicos, si ustedes quieren, han logrado montarse en el mundo de la modernidad y el desarrollo. Lo que prueba de que eso sí es posible hacerlo. Pero se necesita, fíjense ustedes, insisto, dos sistemas políticos muy distintos, se necesita la voluntad de los dirigentes, que los jefes del país digan, bueno, vamos a poner a este país en la primera línea, no más de último, no más vagón de cola del tren del progreso de la humanidad, sino que vamos a ponernos adelante. A eso es a lo que estoy invitando a los colombianos, sectores populares, clases medias, empresarios. Nosotros también podemos ser un país de primera categoría y no un país, repito, con unos pedacitos chiquitos de modernidad y el resto del país en el atraso y la pobreza. Senador Robledo, ¿en ese pacto nacional cabe Gustavo Petro? He planteado esto en general. En general, digamos, los pactos es uniendo, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué formas va a tener ese proceso de unidad? Esa ya es una decisión de tipo político. Pero en principio, digamos, yo no estoy funcionando con exclusiones. Hay que mirar específicamente con quiénes se puede, con quiénes no se puede. Bueno, recordemos, esto hay que decirlo con toda franqueza, que yo no voté por Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones pasadas. Yo he tenido con él grandes desacuerdos. Tenemos en este momento un desacuerdo muy profundo en torno a la alcaldía de Claudia López. Yo pienso que él en eso se ha equivocado, pero digamos que la visión general es esa. Ahora ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Falta mucho tiempo. Uno no puede ensillar antes de traer las bestias. Entonces habrá que ver cómo evolucionan las cosas y cómo se terminan dando en el 2022. Senador, y el tema de Petro lo vamos a trabajar también en unos instantes, porque creo que hay
hay unas líneas muy interesantes que se deben tocar para la tranquilidad de todo el mundo y para, digamos, la claridad de la población. Hablemos un poco del tema financiero. Usted ha sido siempre un crítico acérrimo de la voracidad financiera y de rentabilidad que tienen los bancos en Colombia, de los apoyos que han recibido de parte del gobierno nacional, de los distintos gobiernos. Y esa voracidad se demostró plenamente en esta pandemia, cuando los bancos, sin arriesgar absolutamente nada, presionaron a la población toda en los temas de créditos y todo lo demás. Yo, por mi parte, he sido un defensor a ultranza de que aquí en Colombia exista una banca nacional que entre a competir con la banca privada y regule el mercado, imponiendo unas tasas que comercialmente sean asequibles para toda la población. ¿Usted es de esa teoría o es de la teoría de más bien regular desde el Parlamento o desde la presidencia de la República, desde el Ejecutivo, las tasas que los bancos pueden cobrar? Digamos esto, Javi. Primero, el diagnóstico. Es un hecho cierto que las ganancias de los bancos en Colombia, la estadística demuestra que son excesivas. O sea, si usted mira las tasas de crecimiento del país y la tasa del crecimiento de las utilidades de los bancos, la diferencia es inmensa. No es que tengan que ser idénticas, pero es muy grande la diferencia y muy sostenida. Entonces, ¿eso qué es lo que está diciendo? Que los bancos se están apropiando de una parte muy grande, demasiado grande, de la riqueza nacional. Y eso entra en contravía con las necesidades del agro, de la industria, del comercio, de la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sin duda que hay la necesidad de hacer cosas. Entre otras cosas porque la banca, hay que decirlo con toda claridad, es un servicio público. Entonces, los servicios públicos, sí, tienen que, digamos, tener en cuenta que no es solamente el lucro al que tienen derecho, sino también la calidad de servicio público. Entonces, yo pienso que ahí habrá que hacer todo un diseño, ¿sí? Y ojalá un pacto nacional en torno a ese tema también, ¿sí? Que diga cómo vamos a hacer para sin estatizar la banca, sin quitarles, digamos, sus posibilidades de negocios y de actividad económica. ¿Cómo hacemos para que esa banca contribuya más con el progreso del país? Yo creo que eso es posible. Uno mira a otros países y es notorio, por ejemplo, que en otros países las tasas de interés son menores a como son aquí. Y no solo las tasas de interés son menores, sino que el acceso es más fácil. Por ejemplo, aquí los pequeños y medianos productores, negociantes, agricultores, lo que sea, terminan financiándose con créditos de tarjeta de crédito, que son créditos al 30%, Jaime, eso es una locura. Eso es una locura, así es imposible. Para no mencionar los agricultores que, por ejemplo, se financian, es porque el que le vende los agroquímicos se los da fiados, pero con una tasa de interés altísima que él ni cuenta se da. O que el arrocero que cuando va a vender su cosecha, se la ha tenido que vender por anticipado al comprador que abusa también de esas circunstancias. Entonces aquí necesitamos trabajar en bajar la tasa y en aumentar el acceso de las gentes sencillas a el crédito. Eso es posible. Senador, es evidente la bueno, y al mismo tiempo el banco pero público. El cómo. Bueno. ¿Cómo lo haría? ¿Lo harías poniéndole a la banca privada un competidor de talla para regularlos? ¿Para que a partir de la competencia los regules? ¿O lo harías a través de una disposición desde la presidencia de la República, en el caso tuyo, o desde el mismo Congreso? ¿Cuál de las dos sería la estrategia? Yo ese diseño de detalle no lo tengo todavía. Acordémonos que estamos todavía casi a 2 años de esas elecciones y estos son procesos y habrá que conversarlos porque son procesos complejos, pero de todos modos sí hay varios hechos. Aquí hay un banco público importante que es el Banco Agrario. Ese es un banco que uno podría fortalecer como un mecanismo de llegarle más a la gente y también como un mecanismo de un cierto ordenamiento del mercado. Yo no descartaría esa posibilidad. Pero también recordemos que como la banca es un servicio público, pues está súper reglada por las normas del Banco de la República, de la Superintendencia Financiera y del Ministerio de Hacienda. O sea que ahí también es posible, también, digamos, hacer avances democráticos en este sentido. Pero además insisto en la idea de que lo que debería hacerse es ponernos de acuerdo con ellos mismos. Es que nadie está planteando que no sigan haciendo sus negocios. Lo
Lo que se está planteando es que las cosas se hagan de forma tal que este sea un país donde el sol brille para todos. Ahora, al final, al que más le sirve que la economía colombiana crezca, que crezca la industria, que crezca el agro, que crezca el comercio, que la pequeña y mediana empresa se desarrolle, que la gente se quiebre menos, pues también es al sector financiero, Javi, porque es que ellos al final, pues su negocio es, su mejor negocio es que las cosas funcionen bien. Lo que pasa es que en Colombia no solo entre los banqueros, sino en otros sectores del mando nacional, la idea del barco no la entienden bien. O sea, la idea de desarrollar el país en su propio beneficio no lo entiende bien. Yo, por ejemplo, estaba explicando una cosa un día hablando con un empresario, le decía, el lío del desempleo no es solo el horror del desempleo y el sufrimiento de la gente, es que es menos gente creando riqueza. O sea, a las empresas les podría ir mejor si hubiera menos desempleo, porque tendrían más gente creando riqueza y más compradores para sus bienes. O sea, lo que yo estoy planteando es un modelo de gana-gana, que es posible desarrollar porque, repito, en otras partes se ha hecho, sin estatizar la economía. En otras partes, los países se han desarrollado mejor que Colombia. Senador, hay una pregunta que nos llega de la ciudad de Pereira, que tiene que ver con el tema cafetero. La pongo con... Doctor Robledo, soy Iván Naranjo. Quería preguntarle un poco sobre su visión de la Federación de Cafeteros y el rol que desempeña en medio del cultivo del café. ¿Todavía es la federación que le aporta valor agregado a la caficultura, que es la que impulsa la exportación, o simplemente es un ente burocrático que está solamente ordeñando las familias cafeteras y ya no aporta valor agregado a esta importante renglón de la economía? Quisiera volver a escuchar su posición al respecto de esto. Sí, recordemos esto a los que llegaron tarde, como digo yo, a los que me conocen menos, que yo estoy en el Senado en muy buena medida por mis luchas agrarias y cafeteras. Fueron muchos años en esas luchas y sigo en esas luchas. Los cafeteros saben que yo respaldé el paro grande ese que les dio una suma tan importante. En algún momento me costó un precio alto, pero bueno, yo soy de los que defiendo lo que creo que hay que defenderlo. Entonces, también son conocidas mis diferencias con la Federación de Cafeteros. Nosotros creamos inclusive organizaciones diferentes. Y yo creo que ahí también se pueden hacer ajustes. Estoy convencido de eso, que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero con una idea en la que estoy ahorita y estoy desde siempre en mis luchas cafeteras de hace más de 30 años. Esas instituciones no deben destruirse. Yo soy una persona que creo en instituciones. Recuerdo que una de esas luchas grandes que hicimos, Javier, usted se debe acordar, que hicimos bajo la jefatura de Fabio Trujillo Agudelo, un líder cafetero muy importante, y Monseñor José Luis Serna, el obispo de la diócesis de Líbano. No se me olvida una frase de Monseñor Serna, quien ya falleció. Me decía un día, hablando de estas cosas de la Federación de Cafeteros, me decía, mire, senador, tengamos en cuenta una cosa, cuando el cura párroco no funciona, lo que hay que hacer no es quemar la parroquia, sino cambiar al cura párroco. Lo que estoy diciendo es que lo que hay que hacer es cambios, pues, de personas o no, la figura, pues, es, digamos, de tipo general, pero lo que estoy diciendo es, hay que mantener las instituciones cafeteras haciéndole todos los mejoramientos que haya que hacerlo, pero también con una cosa que hay que entender. Esa es una institución que al mismo tiempo es organismo gremial y yo soy respetuoso de las organizaciones gremiales. El Estado tampoco puede llegar a hacer con ellas lo que se le dé la gana. Eso es una cosa que tiene que estar perfectamente clara, porque digamos que ese es un problema del talante democrático. Entonces, cuenten los cafeteros con que yo los seguiré defendiendo a capa y espada, y en especial defendiendo que el Estado los respalde, porque no hay caficultura ni agro sin el respaldo del Estado, y en eso cuenten con que tendrán un presidente amplio. Senador Robledo, para ir como aterrizando un poco el tema económico, entremos en el tema del salario mínimo, que me parece vital y está, digamos, en este momento en el gran debate, no solo del salario, sino además conceptualmente. Yo lo quiero llevar por una presentación que tenemos pequeñita aquí de lo que una familia en su hogar requiere para sobrevivir. Adelante, Alex. La familia colombiana estrato 1 y 2. El arrendamiento normalmente son aproximadamente 500.000 pesos, 400 a 600.000, le pusimos un promedio de 500.000, la alimentación 300.000, transporte 140.000, servicios públicos 150.000, da un total de 1.200.000
90.000 pesos mensuales. Eso sin contar pues el internet, la ropa, el calzado, los productos de aseo y los otros temas. Yo quiero conocer un poco su opinión sobre el salario mínimo, pero además, antes de que entre a darnos la opinión, quiero presentarle otra diapositiva de un líder bancario, del segmento bancario, que ha dicho esto. El salario mínimo legal vigente en Colombia es muy alto. Aún así, los pobres ganan mucho y se quejan mucho. Es ilógico. Eso ha dicho el señor Sarmiento Angulo. Yo quiero conocer su opinión sobre el tema del salario mínimo legal vigente. ¿Cuál es la visión del próximo presidente de la República, Jorge Enrique Robledo, frente al salario y la dignidad del salario para con la población? Adelante, Sí, senador. usted ya mencionó una cosa que es un hecho indiscutible. El salario mínimo es muy bajo frente a las necesidades ciudadanas. Familia que viva de un salario mínimo está en aprietos porque definitivamente no le alcanzan esos ingresos para llevar la vida con dignidad a la que debe tener derecho cualquier familia colombiana. Ese es un hecho. Entonces yo soy amigo de que el salario en Colombia debe subir por encima de la inflación, Es decir, que debe, digamos, mejorarle las condiciones de vida a la gente. O sea, que el salario, digamos, del año siguiente le permita vivir mejor que el año anterior. Esa es una posición de principio. Entonces a uno le dicen, sí, pero es que lo que pasa es que si el salario es muy alto, se destruye la economía, porque entonces se pierde la competitividad. Yo no estoy planteando un salario exageradamente alto, eso no es serio plantearlo, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque el salario es un costo de producción y uno lo tiene que tener en cuenta. O sea, ese salario debe ser mejor, pero dentro de criterios económicos sensatos y de base técnica, ¿no? Eso no es lo que a uno se le dé la gana. Pero también hay una cosa que les digo a quienes se oponen a las alzas del salario mínimo. No vean solo el salario mínimo como un costo de producción, que hay que tenerlo en cuenta como un costo, ya lo dije. El salario mínimo, Javier, usted lo sabe bien, también es la capacidad de compra de un país. Claro, entonces, si eso se hace bien, pues va a haber más compra, y más compra, ¿qué quiere decir? Porque la gente no se gana el salario mínimo para meter la plata debajo del colchón. O sea, que a un pobre le pagan el salario mínimo el viernes y el lunes ya no tiene un centavo. Y ese gasto en vestuario, en comida, en transporte, en recreación, etcétera, lo que hace es dinamizar la economía. O sea, cuando el salario es mejor, la industria vende más, el agro vende más, el transporte vende más, y eso genera lo que se conoce en economía como un círculo virtuoso. Entonces, la teoría neoliberal en Colombia, que es que el progreso depende de hacer más pobres a los pobres, yo no la comparto, Bobby. Eso es una teoría que además no resiste análisis, y no es lo que han hecho los países que han tenido éxito. Usted se va a los países desarrollados y los salarios en esos países son bastante más altos que los de aquí, eso lo sabemos. Entonces, repito, dentro de unos márgenes de sensatez y de análisis técnicos precisos, soy amigo de que ese salario suba, y eso no destruye la economía, sino que la estimula. Estimula la economía, senador, a los empresarios. Senador, un paréntesis que me gustaría presentarle aquí. Yo estoy muy de acuerdo con usted. Yo creo que el salario tiene que ser un estimulante de la economía. Hay que verlo como eso, como un estimulante de la economía para el desarrollo de dignidad de las familias. Pero ese estimulante de la economía se puede convertir en un problema inflacionario, o sea, que el salario pierda su valor para la compra de cosas si no empezamos a ponerle cortapisas a toda la libertad que tiene Colombia de importar cualquier tipo de producto, porque terminamos también con una economía doblegada ante las importaciones e incapaz de desarrollar su propio aparato productivo para generar valor. Esa visión que tiene usted salarial no debe ir de la mano también con recortes en las libertades para importar todo tipo de productos, como los productos agrarios. Ayer nomás, los paperos de Boyacá y de Nariño estaban entregando su producto, tirándolo en la calle porque no tenían a quién venderlo, porque aquí en este país nos dio por comprar la papa que viene de Bélgica, papa que está subsidiada por con todos los costos en ese país.
¿no será que además de mejorar el salario, usted tiene que ayudarle a los empresarios cerrándole la frontera a muchos productos que son competencia desleal de los propios? Sí, esa es la primera cosa, no sé por qué no lo había mencionado, tal vez por no extenderme mucho, pero esa es la primera parte de la propuesta del Pacto Nacional. Sí, que en términos agrarios se orienta con la idea de colombiano come colombiano. O sea, colombiano no come más extranjero. No es que no pueda haber importaciones, claro que puede haber, Javi, usted lo sabe, no solo del agro y de la industria, pero uno sí tiene que hacer esfuerzos por producir internamente lo que podemos producir. Entonces, que Colombia, por ejemplo, haya empezado este desastre del libre comercio y los TLCs importando 500.000 toneladas de productos agrarios y ya vayamos en 14 millones de toneladas de productos agropecuarios que podríamos producir en Colombia. Porque si a mí me dicen importemos tractores, pues yo ahí mismo digo, listo, Colombia no produce tractores, los necesitamos y traigámoslos, ¿sí? Pero si a mí me dicen importemos papa, importemos maíz, importemos arroz, lácteos, carne de cerdo, de pollo, de res, leche, etcétera, pues digo, esto es un absurdo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una de mis propuestas es una propuesta de sustitución de importaciones, o sea, como política. O sea, en vez de andar con la especie de chifladura de Bregana a venderle un aguacate a un chino, que es lo más difícil del mundo, pensemos en sustituir importaciones y ese es un estímulo a la economía nacional. Y eso tiene que ver con una cosa que la digo con toda precisión. Aquí hay que renegociar, Javi, los TLCs. Usted mencionó cómo, y eso es cierto, recorrimos el país diciéndole a los colombianos, esto va a terminar mal. Esto no va para un sitio correcto. Estuvimos entre distintas orientaciones políticas. Bueno, nos impusieron eso y la vida nos dio la razón. La vida nos dio la razón. Y esa es una modificación importante que es parte de mi propuesta y que hasta donde yo escucho soy el único que lo está haciendo. Pero esto además se vuelve muy importante en ese pacto nacional. A mí me alegra mucho oír tanto empresario que se está acercando a esta propuesta diciendo, usted tiene razón, pero no solo empresarios del agro. Por ejemplo, en el sector confecciones están, digamos, irritados por lo que está pasando. Irritados por lo que está pasando, porque esto de las confecciones, si se quiere, es peor. Porque resulta que con el Asia ni siquiera tenemos TLCs. O sea, el doctor Duque les regala al mercado interno gratis. O sea, aranceles que podrían estar en este nivel los baja así porque sí. Es más, violando su propia promesa de campaña electoral. Eso tiene muy ofendidos a quienes lo respaldaron de ese sector. Entonces, este es un tema súper crucial. Y es la disparada del empleo y es la disparada de la economía nacional. Ningún país puede avanzar si destruye la capacidad de generar riqueza y empleo interno. Ahora nos metieron en el cuento de que era que íbamos a vivir del petróleo y la minería y que lo demás no importaba. Eso es otro exceso, es una desproporción. Yo no me opongo a que haya minería, bien hecha, por supuesto, pero no me metan el cuento de que la minería puede reemplazar al agro, a la industria. Eso no es cierto. Los países serios donde las cosas se hacen bien, pues hay minería, sí, pero es al lado del agro y la industria y generando, digamos, una integridad de procesos productivos. Eso también está perfectamente claro. Esa es también parte de la idea del barco, ese barco en el que yo propongo que vayamos todos. Claro, es que no puedes descartar la minería, pero no puedes depender de la minería como el único instrumento para el desarrollo económico del país, porque la minería no genera valor agregado. Senador, es el momento de entrar ya en el plan político hacia las elecciones del 2022. Entonces usted se separa un poco de la estructura de Petro y va a tratar de encontrar su propio camino. Yo le tengo aquí una pregunta de un periodista también de la misma cadena nuestra, de los CNCs del país, que viene desde Cali. Adelante, Alexander. Senador Robledo, Mauricio Marulanda de Mamertolandia, una pregunta que me inquieta. Estamos viviendo un momento mágico, diría yo, en Colombia, en donde producto de la corrupción hay un número indeterminado, casi el 80% del país está indignado con las políticas del Estado y con el centro democrático y con toda la corrupción que existe. Por primera vez en la historia estamos a punto de lograr que en la izquierda, los progresistas, saquemos adelante un proyecto nuevo político que de verdad cambie la estructura del país.
pero usted plantea dividir la izquierda y que un grupo de la izquierda lo siga a usted con sus propuestas que no son tan progresistas como las que plantea Petro. ¿Está usted consciente que esta única oportunidad podemos perderla y que usted sería el responsable de esta división y de esta pérdida de oportunidad que tenemos hoy en Colombia? Decir que la idea que aquí hay que plantear, que consiste en escoger entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe o Alquedero Uribe, pues no, esa es una idea que no puede sernos impuesta como a la brava, ¿no? O sea, entonces aquí usted escoge una cosa o la otra y si no se va para las tinieblas exteriores, ¿no? Se supone que estamos en un ambiente democrático y hay el derecho de plantear puntos de vista que son diferentes y que son divergentes y que son digamos, parte del derecho ciudadano. Entonces, bueno, yo estoy en eso y eso es absolutamente respetable. O sea, que yo creo que es muy equivocado meternos en la idea de que aquí tenemos que escoger entre el uno y el otro y eso ya está definido. Y si usted no está con el uno con el otro, entonces a las tinieblas exteriores y es un enemigo del progreso del país. No entiendo las cosas así. Nosotros entonces estamos tramitando senador Robledo, a ver si yo... Sí, unas ideas y unas concepciones que son... Sí, y ya veremos la ciudadanía qué termina decidiendo, porque es la ciudadanía la que tiene que escoger qué cosas se hacen y las decisiones se van tomando por el camino. Es, pues, digamos, mi primera respuesta a esa inquietud, que por supuesto pues tienen todo el derecho a hacerla, pero digamos que no es el único enfoque que hay para analizar las cosas. Yo trato como de recomponer un poco la pregunta, senador Robledo, que hace el compañero. Este país, a alguien le ocurrió la fórmula nefasta de una segunda vuelta. Y entonces armaron una fórmula que coincidencialmente lleva a que los extremos siempre se encuentren en la segunda vuelta, porque los grupos de candidatos del centro, y usted yo considero es un candidato del centro, lo he conocido mucho tiempo de mi vida y sé la calidad de candidato que es, la cantidad de candidatos del centro se dispersa el voto del centro y terminen el candidato de la derecha, el candidato de la izquierda sumando o teniendo la mayor cantidad de votos individuales y entrando a la fase de la segunda vuelta. Si eso pasa, si eso pasara, usted desde esta posición de centro, que está tratando de construir una coalición del centro para efectivamente agrupar los votos del centro alrededor de uno de ustedes, usted desde el centro, si pasara que en la segunda vuelta llegan esos dos, sentiría que el momento actual lo lleva a darle una oportunidad al candidato de la izquierda, no voy a dar nombres, al candidato de la izquierda, ¿o no? Pues esa es una respuesta larga. Primero, yo cada vez descreo más de los rótulos, que la izquierda, que el centro, que la derecha, y eso qué es, eso empieza a volverse un enredo. Entonces, por ejemplo, si usted es de izquierda, entonces que es amigo de la guerrilla, que si es de derecha, entonces es amigo de los paramilitares. Yo no creo que el país se divida en que la mitad son guerrilleros y narcotraficantes y la otra mitad son paramilitares y narcotraficantes. No creo en eso. Esto es más complejo, ¿sí? Entonces es la primera cosa que quiero plantear. Mi propuesta es una propuesta democrática en el que cabe, como he explicado, todos los colombianos que estén de acuerdo con ella, y cómo se autodefinen ya veremos. Y en el caso mío, yo aquí me estoy definiendo cada vez más, pues, para dejar las cosas claras, como robledista, ¿cierto? O sea, mis ideas son mis ideas, ¿sí? Y son las que estoy exponiendo y pido que me juzguen de acuerdo con esas ideas y no como con rótulos puestos de antemano. Es lo primero. Lo segundo es esto. Cada día trae su afán, Javi. Y aquí nos han querido imponer en parte el periodismo, porque el periodismo, y no los critico, ese es un hecho, pues les gusta la futurología. Entonces, desde aquí ya nos quieren poner a decir a quienes somos candidatos, ¿qué va a hacer usted en marzo o en mayo o en junio del 2022? Javi? Eso hay que esperar que lleguemos allá. Nadie puede atravesar los ríos antes de llegar a ellos. Entonces, digamos, en el caso mío, yo estoy apenas construyendo este proceso. Nos acabamos de escindir del polo.
estamos construyendo Dignidad, una nueva organización. Yo en este momento no soy candidato oficial de ningún sector, yo he planteado mi aspiración, pero tengo que tramitarlo y ya veremos qué otras candidaturas salen e iremos viendo por el camino qué termina sucediendo en el 2022, pero eso es un proceso. Claro, eso no habrá que resolverlo en el 2022, seguramente unos meses antes, pero nos toca esperar. Nos toca esperar. Entonces aquí ya hay unos que se inventaron la teoría de que usted se tiene que definir desde ya y si no lo fusilan, ¿cierto? Porque entonces hay que hacer lo que alguien quiere que se haga, o si no, y si no usted se vuelve un indeseable y bueno, ya sabemos cómo se les volvieron las redes de ser formidables instrumentos de la democracia, se han ido volviendo en parte un instrumento de la matonería. No, yo no creo que las cosas deban ser así. Entonces de momento estoy construyendo este proyecto, invitando a ser parte de este proyecto y ya veremos cómo van evolucionando las cosas y qué decisiones se toman. Seguramente se termine participando en algún tipo de proyecto de convergencia en el 2022, pero también podría suceder que no. O sea, eso hablando de eso, hay una persona que nos está hoy viendo y pregunta, ¿se volverá a tener una coalición amplia si Dignidad no obtiene personería jurídica? ¿Usted se suma a los verdes? No, nada de eso, nada de eso. Esto yo sé que les cuesta trabajo creerlo, pero digamos que yo me voy moviendo muy yo y quienes estamos en Dignidad, ¿cierto? ¿Sí? Vamos tomando decisiones. Yo aspiro a que el Consejo Nacional Electoral nos otorgue, porque creo que tenemos el derecho a una personería jurídica plena. Entonces, por ejemplo, esa sería una realidad nueva en la vida del país, que sería Dignidad con personería, porque además ha caído súper bien esta propuesta de Dignidad. Yo estoy realmente encantado de lo que está pasando. La cantidad de gente que está mirando esto con estas características que he explicado como un proyecto al que vale la pena pertenecer. Entonces nos tocará tener paciencia y esperar, y vamos, cada hora trae su afán, repito, cada hora trae su afán. Muy bien, adelante Jaime. Gracias, Javier. En el tema de las redes, es que usted menciona que volvió esto tan extraño, es increíble que se niegue la existencia de lo que llaman las bodegas. Hay una cantidad de personas que es increíble que no obedezcan a un criterio desde arriba, y hemos tenido programas con invitados donde despedazan al invitado y eso no puede ser voluntad de la audiencia, eso tiene que ser algo dirigido. Quería preguntarle, senador, usted ha sido de izquierda, usted ha sido opositor, usted ha sido lo menos parecido al establecimiento en su existencia política. Los gringos ven a las personas como usted con un poquito, o tal vez sin poquito, con mucha desconfianza. Han pasado cosas en el último año en Latinoamérica con Evo Morales, que lo corrieron y después volvió. Han pasado cosas con Correa, han pasado cosas con gente que gobierna o gobernó y que eran de orientación de izquierda, y seguramente es invento mío, el halo poderoso de los de arriba, que le tienen temor a los gobernantes de izquierda, esté detrás. ¿Usted cómo conciliaría con los gringos esa diferencia abismal que tienen entre ellos mismos, su modo de gobernar, y la izquierda, que para ellos es lo más parecido a los infiernos? Pues a ver, digamos esto, y quiero insistir en esta idea, es que lo de los rótulos es complicado. Porque, por ejemplo, se supone que la izquierda se supone, o eso dice... Pero no es un rótulo decirle que usted ha sido de izquierda. Pero fíjese, hago este detalle que es interesante, Jaime. Entonces, sí, a mí me pueden poner ahí, ¿cierto? Pero fíjese esto. Entonces, por ejemplo, con ese rótulo, y nunca he sido amigo de la lucha armada en Colombia. Entonces, ahí ya como que aparece como una curiosidad, ¿cierto? Con ese rótulo, y nunca he propuesto estatizar la economía colombiana y acabar con la propiedad privada. Entonces, ahí aparece como otro asunto, ¿sí? Desde 1970 estoy planteando que en el proyecto nacional que estamos ofreciendo, comprometiéndonos con él, cabe el empresariado, Javier. Eso no es nuevo, eso lo estamos diciendo desde 1970, y hay que ver lo que nos crucificaron por eso, ¿cierto? Entonces, hago ese matiz, ¿no? Yo no voy a evadir ninguna de mis posiciones y respondo por ellas, sin duda, pero llamo la atención sobre una cosa. Es que, Jaime, usted que está en el mundo de las letras, que tiene que ver con el periodismo, sabe que
las palabras nos sirven cuando todo el mundo tiene la misma idea de lo que significa la palabra. O sea, la palabra vaso nos sirve porque cuando yo digo vaso, Jaime, Javier y Jorge Enrique pensamos en el mismo recipiente. Pero si yo digo vaso y Javier piensa en un avión y Jaime piensa en un automóvil y yo pienso en una camisa, pues no nos sirve para comunicarnos. Entonces el problema con los rótulos en política es que se van, digamos, son tan imprecisos que no definen bien y se prestan para las manipulaciones. Entonces yo acojo a una persona y le digo izquierda y después le pego los sellos que le quiera poner encima. Lo que se me dé la gana se lo pego. A mí un día me llamó un periodista a exigirme explicaciones por lo que estaba pasando en Siria, Javi. Y entonces yo alguna cosa dije, entonces me la montó que porque era casi que culpa mía lo que estaba pasando en Siria, porque él decía que el de Siria era de la izquierda y yo también, y entonces yo tenía que responder por eso. Entonces fíjense lo que estoy explicando, que es de mucho fondo. Ahora, la parte medular de la pregunta es la otra. ¿Cuál es mi posición sobre las relaciones internacionales? Yo nunca he estado por aislar a Colombia del mundo. Mi diferencia con los TLCs no es para aislarnos y no tener relaciones. No, haré todo lo posible desde la jefatura del Estado para tener las mejores relaciones que se puedan tener con todos los países del mundo sin excepción, con un criterio que es fácil de establecer. Aquí hay un avance de la humanidad que nos ayuda y son los criterios de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, de cómo deben ser las relaciones entre los países. ¿Qué dice la ONU? Respeto mutuo, beneficio recíproco en los intercambios, respeto de las soberanías nacionales, o sea, una relación entre países soberanos y respetables y serios que se relacionan con otros en medio de los acuerdos y de los desacuerdos, pero pues una relación civilizada, cumplimiento de los acuerdos y los compromisos que tenga Colombia, o sea, digamos una relación civilizada, pero por supuesto que con los puntos de vista que llegaremos a la dirección del Estado. Entonces yo planteo la renegociación de los TLCs. Es probable que haya países que les parezca que eso pues no les suene, pero bueno, es que ese es el derecho soberano de Colombia, de decir, hombre, si un negocio, me lo explicaba esos días un empresario, me decía, un TLC es como una sociedad, y si la sociedad no funciona, pues hay que cambiarla, pues, porque si solo gana uno en la sociedad, pues es una sociedad. Pero además tiene usted a su favor un hecho contundente, que la mayor economía del mundo, que es la economía norteamericana, por su capacidad de consumo, decidió hace apenas unos años que los tratados de libre comercio no eran convenientes para ella, y el presidente Trump salió y cerró el capítulo de los tratados desde la visión de que es el Tratado de Libre Comercio Internacional es un motor de desarrollo económico, y los cerró al punto de que los dejó fundamentalmente como unas herramientas para desarrollar la industria muy especializada. Y hoy la economía americana está mostrando de trabajo y empleo, de manera que usted tiene eso ya a su favor. Sí, o sea, sí, pero bueno, sí. Sí, Javi. Una pregunta, senador, el tema de la coalición de centro, usted está proponiendo más o menos una coalición, esa coalición tendría el objetivo de armar una encuesta para que entre esos candidatos se decida quién va a salir por el centro, o definitivamente usted va hasta el final, no importa lo que pase con el centro. No, el futuro no lo estoy en condiciones de preverlo, ya miraremos, sí, pero insisto en lo que he dicho. De momento estoy construyendo o estamos construyendo este proyecto. Ese es el momento en el que estamos, o sea, estamos en 2020, diciembre, etcétera. Cada día trae su afán, ¿sí? Entonces no me es posible prever con precisión qué va a pasar, digamos, en marzo del año entrante. No lo sé, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Habrá que hacer conversaciones, mirar cosas, etcétera, pero de momento estamos, repito,
en la constitución de dignidad. Entre otras cosas, digo esto también con toda franqueza. O sea, dignidad no es de mi propiedad, Javi y Jaime. O sea, yo soy una persona que creo en la democracia y en las organizaciones. Entonces, yo no creo en los caudillos ni en los caudillismos. Eso es estéril en general. Entonces, también tengo que asumir una actitud respetuosa frente a los distintos sectores que están en dignidad y la gente que está llegando. Con ellos habrá que también construir el proyecto y hacer las consultas que sean del caso y ya veremos qué cosas van sucediendo dentro de este proyecto que he venido planteando y dentro de las concepciones que hemos venido planteando. Ese es el punto. Entonces ya veremos, tendrán que tener paciencia el periodismo, Javi, para saber qué vamos a terminar haciendo, ¿sí? Pero no me salgo de este tema. Mi candidatura es de pacto nacional. Pacto nacional, primero en lo social, para poder armar un programa que represente a todos los colombianos de todos los sectores. Y eso tendrá que tener expresiones políticas. Y lo deseable es que esas expresiones políticas se puedan conectar con otras expresiones políticas. Eso yo lo entiendo. En política, usted sabe, Javier, digamos que buscar la unidad de los acuerdos es como parte de la naturaleza de la política y estamos en eso, pero ya veremos, porque eso a veces no se puede, eso también hay que decirlo con toda claridad, cuáles son las diferencias, qué piensan los unos, qué piensan los otros. Yo repito, en la elección pasada, por una serie de razones que expliqué, yo voté en blanco en la segunda vuelta y no estoy arrepentido de haber votado en blanco. Ese era primero mi derecho. O sea, el único voto respetable es el voto a conciencia y eso me dictó mi conciencia. Así se molesten algunos. Pero no soy de los que van a doblegar con gritos ni con patanadas, ¿cierto? Y si alguien ganó o perdió, pues esa es su responsabilidad porque ganó o perdió, pero eso no pueden andarle echando la culpa a los demás pues tan alegremente. Y ya veremos para el 2022 qué termina sucediendo, ¿sí? Hay la posibilidad de hacer consultas en marzo, hay primera vuelta, esa es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿sí? Normalmente los procesos, digamos, de mayores acuerdos se logran en las segundas vueltas, porque ese es el sistema. Entonces, también se puede llegar con una gran dispersión a la primera vuelta. No sé. Ahora, lo perfecto sería que ya hoy estuviéramos de acuerdo todos en un solo candidato, pero bueno, pero esa no es la realidad, Javi, no es la realidad. Entonces, nos toca ir, pues, como decían, con paciencia. Todavía no se han inventado esa fórmula para adivinar el futuro, pero sí podemos hablar de un presente que a usted lo toca directamente. Hoy la Contraloría imputó cargos a una cantidad de gente por el tema de Hidroituango, entre ellos a un aliado suyo en la campaña anterior, que es Sergio Fajardo. Fajardo ya salió a dar su explicación, a decir que siempre ha estado al frente, que siempre ha respondido, pero es innegable que en la carrera presidencial, candidatura presidencial de Sergio Fajardo, esto es un obstáculo muy grande. El primero que salió a tratar de capitalizarlo fue el propio Gustavo Petro. ¿Cómo ve usted ese caso de Sergio Fajardo y cómo cree que lo va a afectar en la candidatura? Está imputado nada más, no es culpable, ¿no? Digamos al respecto unas cuantas cosas, ¿no? La primera es que el acuerdo mediante el cual los sectores que representábamos, Claudia López y yo, respaldamos a Fajardo, fue un acuerdo programático de un programa que le generaba beneficios a Colombia, y yo creo que eso estuvo bien planteado y no tengo ningún arrepentimiento en ese sentido, y quienes estuvimos en eso actuamos con dignidad y con respeto, y eso se hizo. Segundo, ese acuerdo ya desapareció. Entonces, hoy mi relación con Fajardo es la de competidores. Él está aspirando a la presidencia de la República y yo estoy aspirando a la presidencia de la República. Y lo he dicho en todos los tonos. Lo que sucedió la vez pasada, que yo retire mi candidatura, que no tengo tiempo de explicar las razones de por qué, eso no va a suceder. Lo único que me puede sacar de esta carrera por la presidencia en la que estoy es que en alguna votación Javi me saque, ¿cierto? En un momento o en otro pierde una votación y adiós en la vida. Eso puede suceder. Entonces, eso debe quedar perfectamente claro, porque sobre eso también se están mintiendo las bodegas. También mienten. Es que una de las cosas lamentables de la política en Colombia es cómo se ha llenado de mentiras. Ahora, en relación con esto que usted plantea, usted hizo una anotación bien, esa es una acusación, ahí no hay una condena, ¿sí? Ahora, Sergio Fajardo tendrá que dar las explicaciones que tengo que dar,
Entiendo que lo que le están reclamando a él es si él hizo o no vigilancia sobre sus delegados en la toma de decisiones. Bueno, él tendrá que dar sus explicaciones. Vi que sacó una declaración en ese sentido diciendo que va a responder. Bueno, eso es lo que hacen los demócratas cuando tienen esos problemas, responder, y ya veremos qué decisiones, digamos, jurídicas y políticas se van generando en torno a esa situación. Esperemos a ver qué va a pasar. Senador, otro tema que tiene que ver con el asunto del Senado. Si usted llega a ser presidente, seguramente el Congreso va a ser un Congreso opositor. Estoy adivinando. No es difícil saber pues, de qué sectores y de qué partidos van a ser las mayorías en el Congreso, porque así se ha comportado históricamente y seguramente van a ser oposición a usted. Hoy usted es opositor a un gobierno que tiene las mayorías en el Congreso y no ha pasado nada con muchos debates que usted ha adelantado, o si ha pasado. Por ejemplo, ¿qué pasó con el debate, la moción de censura al ministro de Defensa? No, yo creo que pasaron muchas cosas en política. Pregúntele al ministro y dirá que no va a estar nada contento. Pregúntele a Duque que no va a estar contento. Eso de que no pasa nada, Jaime, eso es que no nos demos cuenta nosotros que no estamos en la... Pero esas cosas generan sus consecuencias. Ahora, en otros debates, un día se cayó el embajador de Colombia en Washington, nada menos por un debate que yo hice. Bueno, otro terminó enredando muchísimo a un ministro que todavía está enredado, pero digamos que no, a mí no me interesa tanto cobrar las cosas de esa manera, pero esos debates son útiles. Yo creo que es la Colombia de hoy, está mucho más consciente de los problemas nacionales y más deseosa de un cambio, en parte porque los congresistas que llegamos en estos años anteriores de la oposición le mostramos a Colombia un país que no conocía. O sea, los cambios son la suma de muchísimos esfuerzos, de cosas, de detalles que pareciera que no generan consecuencias, pero eso se va acumulando hasta que un día, ¡pum!, ¿sí?, cae la gota que rebosa la copa y aparecen las transformaciones. Y yo creo que nosotros en eso hemos jugado un papel realmente muy, muy positivo. Ahora, llegamos a la presidencia de la República. Bueno, yo aspiro a llegar con Congreso mayoritario. Sí, esa es mi aspiración y en eso estamos trabajando, que en las elecciones de marzo se elija un Congreso que, digamos, sea mayoritario en relación con los congresistas que elijan lo que se invente Duque o Uribe. Ellos se van a inventar alguna cosa, vamos a ver qué es. Yo espero que ellos queden en minoría en ese Congreso que se elija. Eso es lo que aspiro. Oiga, senador Robledo, usted pone ahí de antagonista lo que se invente Duque o Uribe, y qué tal que su antagonista fuera Petro. Ese es más remoto. Petro también, ¿no? Sí, pero digamos que es más, esa también, o sea, en el juego de las posibilidades, Javi, sí, pero digamos, o sea, yo creo que la tendencia es que a la primera vuelta vaya, o sobre todo a la segunda, mejor, vaya un candidato. Pero ¿sabe por qué lo digo, senador? Lo digo por qué razón, porque lo veo a usted, su discurso, lo noto muy pro producción, pro desarrollo económico justo, pero desarrollo económico, garantías para el tema de la propiedad privada, que hay muchas personas que me han preguntado sobre cuál es su posición frente al tema de la propiedad privada, garantías para el desarrollo de la banca, con las limitaciones. O sea, lo veo de centro y lo veo cercano a una gran cantidad de población en el centro y en algunos círculos de lo que usted llama derecha, que no es sino fundamentalmente un centro que requiere garantías para desarrollar sus temas económicos. Podría pasar que ese centro y esa derecha se unan alrededor suyo y termine usted enfrentado a Petro o al candidato de la izquierda más bien. Sí, no sabemos qué va a pasar, pero lo que yo sí creo es esto, porque claro, el ideal sería que las fuerzas, digamos, que están por el cambio, así sea de la manera más amplia, contrarias al continuismo, pusieran los dos candidatos para la segunda vuelta, pero eso yo lo veo bien remoto. Yo creo que es muy probable que en torno a la mermelada de la Casa de Nariño logren agrupar la suficiente fuerza para que en la segunda vuelta esté uno de ese lado. Eso es lo que yo me temo, ojalá no pase, pero es lo que me temo. Y yo aspiro a que el contendor de ese sea en este caso este senador a la cabeza de una amplísima convergencia de signo democrático como la que he venido viendo. No veo fácil que dos, digamos, de la oposición a la actual Casa de Nariño puedan pasar a la segunda vuelta. Ese es un problema medio matemático, Javier.
Sí, porque lo cierto es que en la política pues hay cambios, pero no son tan bruscos como para que todo un país se mueva en esas proporciones. Pero bueno, ahora tenemos que tener la paciencia de esperar a ver qué va a pasar. A esperar y ver qué va a pasar. Esperaremos un poco y veremos cómo se va moviendo ese panorama de la cosa política. Por ahora, agradecerle mucho, senador Robledo. Me alegra mucho verlo, lo veo muy bien en el tema político, lo veo muy sintonizado con la opinión pública y creo que usted es un baluarte para el desarrollo de la política en el país, con su posición constante de señalamientos y de severidad en el manejo de la cosa pública. Le doy el espacio para que se despida de la audiencia, senador Robledo, por favor. Bueno, en primer término, Javier, mil gracias por su hospitalidad. Le deseo que su programa se siga desarrollando con todo éxito. A Jaime también mis agradecimientos, a todos los periodistas con quienes compartimos, muchas gracias. También a quienes nos estuvieron viendo mis saludos, ¿no? Bueno, y en segundo término, insistirles a los colombianos en 3 ideas. Colombia está muy, pero muy mal, bastante mal y empeorando. A pesar de que tenemos un país con un territorio inmenso, lleno de riquezas, los colombianos somos de los mejores trabajadores del mundo, así nos lo reconocen en todas partes. O sea que tenemos los 2 elementos claves para el progreso del país, los tenemos, nuestro territorio y nuestra gente. Sin embargo, el país está muy mal. Pero también es otra cosa que digo, este país sí tiene arreglo, porque nos han querido meter el cuento los politiqueros que hacen las cosas más, que es que Colombia no tiene arreglo. No, es que los que quieren arreglar de Colombia están locos, vénganse para acá más bien y nosotros les damos unos cuantos potes de mermelada y olvídense de cambiar a Colombia porque Colombia no tiene arreglo. Eso no es cierto. Colombia sí tiene arreglo y todos los países del mundo pueden terminar saliendo adelante. Y lo tercero, el arreglo consiste en que nos metamos en la cabeza de que tenemos que construir un país en el que el sol brille para todos y todas. No que se vuelva absolutamente igual todo el mundo, eso no es posible en estas condiciones, pero sí un país donde, bueno, las oportunidades, las posibilidades, el acceso a los bienes básicos, etcétera, etcétera, sea un propósito nacional, no solo un propósito de los pobres y las clases medias. Yo llamo aquí a los que han tenido éxito. Metámonos en la cabeza todos, ustedes también, de ver cómo vamos a poner este país a funcionar. Si otros países han podido desarrollarse, han podido mejorar en proporciones importantes sus condiciones de existencia, nosotros también podemos. Y lo que tenemos es que unirnos en esa idea de que los colombianos somos capaces de hacer ese país. Esa es, digamos, mi despedida y mi invitación a los colombianos. Vamos a la lucha democrática, pero a la lucha a cambiar este país entre todos. Muchísimas gracias nuevamente, Javi. Y Jaime, senador Robledo, muchas gracias a usted, muy, muy amable. Jaime, adelante. Gracias, Javid. No, insistir en los agradecimientos al senador. Esperamos tenerlo de nuevo por aquí. Esta campaña va a ser larga y este programa esperamos que continúe y nos acompañe para que nos refresque cómo va ese mundo político y ese mundo de la campaña presidencial 2022. A usted, Javi, muchas gracias. A los televidentes, muy amables. Los esperamos el próximo jueves. El martes no estamos aquí por festivo, vamos a prender las velitas. Este país sí tiene arreglo. Senador Robledo, candidato a la presidencia de la República, extraordinario, un candidato extraordinario para la presidencia, conocedor de los temas económicos como el que más y con un sentido social poderosísimo. Ya lo han escuchado ustedes y creo que lo tienen que tener entre la baraja de los que sí pueden. Veremos qué pasa. Un abrazo a todos. Nos vemos el próximo jueves. Muy amable. Gracias.